como dice Rafa, pertenezco a la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Entonces quería comentarles simplemente que somos una asociación de divulgación histórica cuyo nuestro principal objetivo es, de alguna manera, oponernos a la leyenda negra, reivindicando toda la historia común que tenemos con los españoles del otro hemisferio, como decía la Constitución de 1812. Dentro de este espíritu divulgador, reivindicativo, pues queremos también defender el idioma español y la unidad de España. Somos una asociación apartidista, pero lógicamente con las ideas que defendemos pues no se nos puede calificar de apolíticos. Entonces para mí es un placer hoy estar con Rafa y con la librería Tercios Viejos, porque nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Lo que persigue es defender unas ideas y colaborar con todo aquel que las comparta. Hoy, digamos, el tema es los soldados de Cuera, y es muy curioso que nos encontramos aquí 3 publicaciones. El libro de Jorge Luis García, Presidio, que en la portada tiene una especie de un dibujo de un soldado de Cuera, muy naif. La revista del monográfico de Tercios Viejos y, curiosamente, otra revista que hemos editado en la asociación que se llama Las Raíces Hispanas de los Estados Unidos. Esta revista cubre muchas cosas, pero casualidad, en la portada también hay un soldado de Cuera y además de uno de los mejores ilustradores de España. Podríamos haber bajado otras 2 más, porque en el mes de noviembre pasado HRM publicó Frontera Norte. Sí. Y en el mismo mes de noviembre Carlos Canales y Miguel del Rey volvieron a publicar una versión corregida y aumentada de Banderas Lejanas, que es justamente la presencia española en el sur, en Estados Unidos, en todo. O sea que podríamos haber llenado bastante bien la mesa sobre el tema. Pues así es. Pues nada, te toca. Me toca. Bueno, lo primero, a ver, ¿quiénes eran los soldados de Cuera? ¿Vale? Entonces, os he comentado previamente, y yo le he dado 2 nombres, soldados presidiales, y luego el nombre al que ha llegado al común de los mortales hoy en día, que es dragones de Cuera, ¿vale? Entonces, ¿qué son los soldados presidiales? Los soldados que tienen como acuartelamiento un presidio. ¿Qué es un presidio? Una fortificación que preside la zona de frontera, no ningún centro penitenciario ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Qué son los presidios? Pues son pequeños fuertes, pequeños acuartelamientos que desde casi finales del 16 hasta la independencia de México en 1821, el virreinato va estableciendo para defender o determinadas zonas o el tránsito entre unas zonas y otras, para defender también misiones, para defender también establecimientos o minas. Y todo esto, con Paco lo hemos tratado mucho, es un organismo vivo que a lo largo de 3 siglos va cambiando y en muchas ocasiones te vuelves loco. Y Paco para eso es muy puntilloso, el mismo presidio no cambia de nombre pero cambia de emplazamiento. Y en otras ocasiones lo que cambia de nombre es el presidio, pero el emplazamiento sigue siendo el mismo. Con lo cual es un poco complicado, pero vamos. Y hay todavía cosas más complicadas. Precisamente Jorge Luis, el autor del libro Presidio, demostraba hace poco que en la documentación del siglo XVIII el presidio se usa, la palabra presidio también se usa con otra de las acepciones que tiene la Real Academia, que es la compañía, los soldados. Es decir, que lo puedes interpretar, y de hecho muchos documentos así figura, que si tú montas un presidio en tal sitio, lo que haces es llevar los soldados a ese sitio. Es decir, el presidio puede estar o no asociado a una fortificación. Que dicho sea de paso, tampoco es exacto, porque muchos presidios no tenían fortificación no tenía ninguna. O sea, algunos, a ver, hay que entender que estamos un poco más acostumbrados, sobre todo al siglo XX, donde los ejércitos quedan como muy con unos manuales, con unos uniformes, con unos... Vale, y estamos en un tránsito en edad moderna de finales del 16-17, donde los soldados visten como les da la gana y como pueden, y un siglo XVIII donde se empieza a reglamentar todo aquello un poco y la gente hace lo que buenamente puede con el presupuesto que tiene. Y claro, lo de los presidios, y luego hay bastantes visitas de inspección de
de los responsables, enviado por los virreyes para ver cómo estaba aquello, que te dan que cada presidio es literalmente como Dios les da a extender a ellos. Puede haber fortificación, puede no haberla, puede ser de madera, puede ser de piedra, puede ser solamente un torreón, puede ser un magnífico plano desarrollado de fortificación del siglo XVIII o no. O sea, puede tener las casas las casas de los soldados pueden estar dentro del presidio, fuera del presidio, junto al presidio, pegados a la... O sea, que es un elenco. Entonces, cuando te vas a hablar de... Lo primero, los soldados presidiales, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Tenemos el presidio, esto es más una imagen del siglo XVIII. ¿Cómo eran? Realmente como les daba la gana o como buenamente se lo podían pagar. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que en el siglo XIX, siglo XX, con los estados nacionales y con la nación en armas, quien provee de armamento y de uniforme es el Estado. En el siglo XVIII, donde el presupuesto es mucho más bajo, es muy difícil dotar de uniformes y dotar de un armamento estándar a todas las unidades en Europa, como para ser la frontera norte de defensa junto a lo que existe el gran vacío, que son las grandes planicies, y una gente muy poco civilizada, que son apaches y cheyennes. Entonces, pues allí verdaderamente la gente, ¿cómo viste? Pues bueno, más o menos. ¿Me puedo apañar a las ordenanzas? Bien. Una de las discusiones que hemos tenido Paco y yo, que es que nos han puesto siempre este dragón de cuera que parece literalmente una estatua de Botero. No me digan que no. Joder, broma. Paco y yo todavía no hemos descubierto dónde puñetas apoyaba la lanza. Porque a nadie se le ocurre que tú vas a ir montando a caballo con la lanza en vilo o doblada directamente encima de ti o cruzada. Desde luego no es algo muy cómodo. Lo más lógico sería pensar que debería llevar algo en el estribo para poder apoyarla. Sí, pero no. Y yo me acabo de acordar ahora que en el siglo XVI-XVII los tercios, cuando iban en tránsito, jamás llevaban la pica con ellos. Iban un carromato detrás. Entonces, es lo de... Hay que cubrir muchos huecos. A ver, dime la última que has encontrado. Vamos a ir un poco... Hablando del equipamiento de los presidios, vamos a poner un ejemplo de la situación que quizá permita entenderlo mejor. Imaginar que queréis defender la línea del Ebro de una posible invasión francesa, ¿vale? Y ponemos una guarnición de 50 hombres en Logroño, otra en Zaragoza, otra en Lleida y otra en Tarragona. Y además les suministras lo que necesitan desde Madrid. Y vas a caballo. Claro, esa situación en muchos momentos es una situación de desamparo, de vulnerabilidad. O sea, por muchas patrullas que haya entre Logroño y Zaragoza, por allí se cuelan indios hostiles. Esto, ¿a qué conclusión nos lleva? Pues a que la vida en un presidio podía ser realmente muy difícil, muy dura, sobre todo si estaba siendo hostigado por guerrillas de comanches, de apaches, de tarahumaras, de seris, de pimas o de docenas de pequeñas tribus que había allí. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto podía ser dura la vida, hay al menos 2 casos de presidios, uno en Arizona, Terrenate, y otro en Texas, San Sabá, que llegaron a tener escorbuto por falta de alimentos frescos. Porque en cuanto salían les atacaban los indios, quemaban las cosechas, robaban los caballos. Es decir, que no era precisamente plato de gusto servir en un presidio. Y de hecho allí básicamente lo que servía era gente que había nacido y que había vivido en la frontera. Sí, es una sociedad literalmente mixta. Porque es eso, es una sociedad de frontera donde es cierto que de vez en cuando te puedes encontrar algún oficial llegado directamente desde España, incluso de origen irlandés, como Hugo Connor. Sí, pero sería un alto oficial. Pero de repente llega uno y ¿qué es lo que te encuentras de soldado de cuera? Pues te encuentras realmente una sociedad absolutamente mestiza de gente de frontera nacida allí, que vive allí con sus familias y que verdaderamente ha hecho el servicio de las armas o el vivir en un presidio el lugar donde ellos tienen su hogar. Porque además, como se van trasladando los presidios, la vida del soldado
Muchas veces es cuidar la caballada, hacer vigilancia, hacer escoltas, pero todos tienen su casa, todos suelen tener su familia y todos tienen unas tierras para trabajar. Con lo cual es una sociedad bastante curiosa. Además tenemos mestizos, tenemos geníceros, tenemos coyotes, De todo. tenemos absolutamente de todo. Dentro de los soldados presidiales había indios, había de todo tipo de castas. Por ejemplo, cuando empezaron a formarse los primeros presidios durante la guerra chichimeca, en la segunda mitad del siglo XVI, pues un fenómeno que se dio es que los presidios siempre han sido un polo de atracción para asentamientos. ¿Por qué? Porque si tú tienes que montar pues un pequeño rancho, un lugar donde labrar, pues evidentemente si vives aislado eres tremendamente vulnerable. Entonces todo el mundo que podía se instalaba en los alrededores de los presidios. Y además los presidios, una de las misiones que tenían, que solían tener, era también proteger a las misiones. ¿Qué es lo que ocurría? Que los soldados de los presidios, que en muchos casos eran ya de, digamos, lo que llaman las castas, de diferentes mezclas raciales, a su vez se casaban con indias recién convertidas al cristianismo. Con lo cual, el mestizaje, que es digamos, una de las características más originales, por no decir la más original, de la colonización española, pues se desarrolló muchísimo, precisamente gracias a la existencia de estos pequeños pues, puestos militares, por llamarlo de alguna manera. Básicamente sí. ¿Qué labores hacían? ¿Habéis visto alguna peli del oeste? ¿Habéis visto el séptimo de caballería? ¿Tendrá algo que ver que el uniforme azul del séptimo de caballería pudiera tener algo que ver con el color azul de los soldados de Cuera? Por cierto, en el último de las Fuerzas Armadas, el 12 de octubre, en la última que fue con mi hijo, y entonces pasó, me sorprendió mucho, porque no sé dónde lo ha visto, conmigo no, porque cuando intento hablarlo de esto me despacha rápidamente, pero viendo desfilar soldados, dijo, anda, mira, papá, marines de los Estados Unidos. Pensé yo, coño, ¿qué película lo habrá visto? Digo, no, hijo, déjame que te cuente una historia. ¿Tú sabes que el uniforme de la Infantería Marina de los Estados Unidos es una copia directa del uniforme de gala del uniforme de la Infantería Marina Española? Pues no lo sabía. Entonces, son estos de grandes casualidades de la historia. ¿Tendrá algo que ver el azul del séptimo de caballería con el azul de los presidios? ¿Habéis escuchado alguna vez los Rangers de Texas? Ya, bueno, pues estos 2 siglos antes estaban peleando con apaches y comanches. Por cierto, sometieron a los dos, o si lo preferís, se rindieron los dos porque se habían cansado ya de pelear tantísimo y justamente a final del siglo XVIII, principio del XIX, se alcanza una paz de estas frágiles, momentánea, que probablemente hubiera estallado en una nueva guerra como solía ser recurrente cada cierto tiempo. Sí, el tema... Cuando te preguntan, te dicen en el colegio, Hernán Cortés conquistó México. Mentira. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca y luego, digamos, mantuvo su poder político sobre los pueblos aliados y fue extendiendo su dominio sobre otras zonas de México, sobre todo al sur. Pero al norte el avance fue muy lento y sobre todo encima de la zona de minas de plata que se descubrió en torno a Zacatecas. ¿Por qué fue muy lento ese avance? Pues por varias razones. La primera, porque no había, digamos, culturas indias muy desarrolladas. Eran gente muy primitiva, sin grandes estructuras políticas, unos más desarrollados que otros, con lo cual el avance lo que se enfrentaba es a una guerra de guerrillas. O sea, podías acabar someter o llegar a un tratado de paz con un grupo de indios, pero al lado había otros. Con lo cual, el norte realmente nunca se llegó a dominar. Se ocuparon muchas zonas, se fundaron ciudades, pueblos, misiones, se explotaron minas, pero siempre en medio de una situación de conflicto, de violencia. Entonces, lo que dice Rafa, de que al final hubo un cierto equilibrio, se debió fundamentalmente a una táctica que los españoles usaron mucho, que era la de comprar la paz. Es decir, si tú no me atacas, si tú no me robas ganado, si tú no me asesinas gente, no te preocupes, yo te doy lo que necesites, te doy comida, te doy armas de segunda calidad. Pero eso fue no solo contra apaches, sino contra prácticamente durante todo el avance español, eso lo cuenta muy bien Jorge Luis en su libro, por el norte de México, porque salía mucho más barato, Bernardo de Galvez y otros jefes militares lo afirmaron, salía mucho más barato comprar esa paz que mantener unas guarniciones en constante estado de guerra. Una guerra que además no se podía ganar, era como la del Vietnam o como la de Afganistán.
Lo que pasa es que protagonizada por españoles, pues varios siglos antes. Eso sí, como dice Rafa, se consiguió un cierto equilibrio y una paz, pues bueno, más o menos. Más o menos. Yo te decía que probablemente pasados unos años hubiera habido una nueva guerra, porque todo ese avance hacia el norte va siempre igual. Cuando sometes a los indios pueblo, al final se sublevan, aunque los vuelves a someter. Cuando te vas a por los Pimas y vas a la zona de Sonora, también hay un periodo inicial de que consigues pacificarlos, pero luego vuelve a haber otra sublevación. Entonces no sé si hubiéramos acabado o no. Lo que sí es cierto es una cosa que a mí sí me gustaría destacar. Dentro de los soldados presidiales hay que meter presidios indígenas. Es que hubo indígenas que tuvieron sus propios presidios, con sus propios capitanes, con sus propias tropas y sin presencia en el presidio ni medio español. Que fueron Pimas y... 2 de Ópatas y una de Pimas. ¿Ópatas? Y una de Pimas. 2 de Ópatas y una de Pimas en la zona de Sonora, sí, Sinaloa. Sí, lo que es cerca de Arizona. Sí. Entonces ya no solamente es esa imagen que puedes tener de un soldado más o menos europeo, que en este caso vamos a dejarlo de europeo por un soldado básicamente indígena muy mestizo, acompañado de una serie de indígenas que hacen de tropas auxiliares rastreadores, sino que incluso voy a encontrar 3 presidios donde únicamente lo que hay es tropa indígena, que creo que en eso los americanos de momento no tienen. Y luego un comportamiento que a mí cuando lo leí la primera vez me llamó mucho la atención y luego entendí. Que era uno de los presidios, uno de los capitanes había llegado a un acuerdo, a una tregua, porque esto de firma también tiene su aquel, había llegado a un acuerdo de una tregua con un capitán, con un jefe de guerra, creo que era Comanche. Este había decidido que ya no se robaba, ya no se atacaba a los españoles, pero sin embargo atacó en otra zona y luego cuando llegó la feria de ganado de ese presidio apareció con los caballos que había robado. Y entonces, claro, él dijo, no, claro, yo de alguna manera, yo he firmado como la paz contigo, es decir, con tu tribu de españoles, pero con la tribu de españoles del destacamento de al lado, con esos no he firmado la tregua. Y entonces hubo que explicarle que no, que es que los españoles tienen todos un gran jefe, que entonces, que si firmas la paz con uno de sus capitanes, a su vez que la firmas con todo. Entonces, lógicamente, el hombre le costó bastante de... Pero eso era habitual entre los apaches, porque los apaches es una cultura tremendamente individualista y además, digamos, la depredación forma parte de ella, ¿no? Aparte de que vivían en zonas pobres. Entonces ese concepto que dice Rafa de yo firmo la paz contigo pero robo allí, eso el mismo Jerónimo a finales del siglo XIX también reconoció que lo hacía. O sea, que no es una cosa que empezaron padeciendo los hispanos, pero ya visteis que se prolongó hasta finales del siglo XIX. Los comanches, en cambio, estaban como más desarrollados a nivel de entidad política. O sea, aunque también eran en principio grupos teóricamente independientes, luego solía haber jefes que se imponían a los demás. De hecho, por ejemplo, es muy conocida la brillantísima campaña que hizo Juan Bautista de Anza para derrotar a los comanches, que estaban causando muchos daños. Entonces, digamos, el gran logro de esa campaña fue que mató a los principales jefes comanches. Les consiguió emboscar y no quedó ni uno. Y las tribus, pues, los grupos comanches bajaron su belicosidad y le venían a ofrecer la paz a Anza. Y Anza dijo, no, a mí, hasta que no venga un jefe presentándome la paz de todas las parcialidades comanches, yo no la firmo. Y efectivamente, al cabo de unos años, el gran jefe de Cueracapa pues firmó un tratado que los comanches respetaron, cosa que los apaches no hacían. Los apaches respetaban solo los tratados cuando les convenía. También lo digo un poco por quitar cosas que te cuentan las películas del oeste. Es que los indios siempre cumplían lo que firmaban escrupulosamente. Bueno, pues no todos y no siempre. No. Por cierto, ahora que has mencionado Cueracapa. Cueracapa. Sí, es que no hemos empezado por lo fundamental, porque se llaman soldados de cuera. Y es porque llevan una cuera. ¿Qué es una cuera?
Si consigues que funcione esto, puedo poner una en la pantalla. El que pide la clave. Clave, por favor. ¿Qué es una cuera? Pues para entendernos es como si fuera una especie de protección hecha de varias capas, normalmente de algodón o de cuero curtido, en varias, no en una sola, en varias, porque la idea que se tiene es defenderse sobre todo de flechas o de armas de este estilo. ¿Cómo comienzan siendo? Pues comienzan siendo cueras largas, como si fueran gabanes completos, e incluso que cubren al propio caballo, porque lo que trato es de protegerle de flechas o lanzazos. Conforme va pasando más parecido a la cuera esta un poquito más larga, conforme va pasando el tiempo, lo que vamos a encontrar es que aquello se va cortando porque es muy pesado, es difícil de llevar, hace mucho calor, y entonces se va convirtiendo más en un chaleco hacia finales del siglo XVIII. También porque los indios van consiguiendo cada vez mayor cantidad de armas de fuego, y la cuera frente a un arma de fuego no funciona y no sirve. Así que, ¿qué ocurre en ese tránsito ya de principios del siglo XIX? Pues que prácticamente la cuera lo que se ha convertido es meramente en un chaleco que protege el cuerpo. Pues te iba a decir sí, pero no. Veráis, lo digo porque precisamente Jorge, este libro tiene un verdadero interés porque se ha basado en fuentes primarias y muchas de ellas no estaban transcritas antes. Entonces, lo que se ha encontrado, que nos hemos encontrado también consultando imágenes de archivo, son varias cosas. Primero, la cuera como tal, entendiendo lo que ha dicho Rafa, un chaleco largo, realmente se implantó a finales del siglo XVII. O sea, hasta entonces, el siglo XVI se usaban todavía lo que se había traído de Europa. Por ejemplo, cotas de malla, eran bastante frecuentes. Se utilizaban también, en el despertaferro que tienes arriba sobre la conquista de México, se utilizaban también protecciones de algodón, copiadas de los aztecas. Entonces, las cueras como tal, ya digo, que tardaron sobre todo en generalizarse, en implantarse. Y luego, como dice Rafa, se fueron acortando cuando ya había muchas armas de fuego, pero yo hace unos días solamente me he encontrado dos textos mexicanos escritos uno de ellos hacia 1840, es decir, cuando ya estaba muy avanzada, y se seguían usando cueras, que en esa época pensábamos, hasta hace muy poco, estaba convencido que en esa época ya habían desaparecido. Pues no, seguían existiendo, lo cual pues no deja de ser sorprendente. Aquí tenéis una imagen de soldado de cuera. Esta está sacada de un archivo y el ilustrador José María Bueno la coloreó, y aquí tenéis un poco el típico equipamiento con cosas variables, no discutibles. Por ejemplo, la lanza, que como dice Rafa no está muy claro dónde se apoyaba. Yo por lo que he leído creo que había un portapendones, un portalanzas, pero que colgaba del pomo de la silla, no del estribo. Aquí, bueno, solían llevar, pero todo esto es muy variable, o sea, que te podías encontrar hasta soldados de cuera que en vez de cuera llevaban una piel de bisonte. La cuera propiamente dicha, que podía tener todos los aspectos y tonos imaginables, decoradas, no decoradas, en fin, blancas, amarillentas, de todo tipo. Lo que sí era el uniforme reglamentario, y además que ese sí consta que se adoptó porque era el que se usaba, no porque el reglamento lo dijera, era pues de color azul con puños en rojo, y con el cuello igual, que usaban collarín. ¿Qué más? La adarga normalmente era de cuero, en el Museo del Ejército hay un par de ellas. En el dibujo original, curiosamente, la adarga estaba hecha de mimbre, que también se aparece bastantes veces. El mimbre tenía la ventaja de que paraba muy bien las flechas, era muy ligera y muy cómoda de usar, y el problema de que cuando habían impactado unas cuantas flechas se quebraba, se rompía, pero bueno. Llevaban una espada ancha, que no hay que confundir con un machete, era espada. ¿Qué más? Un sombrero cordobés, o sea, directamente, el que llaman sombrero de ala ancha, vamos, que es un sombrero cordobés. En esta figura llevan una pistola al cinto. Teóricamente en el reglamento colgando, ¿no? Teóricamente debían de llevar dos, y lo que no es lógico es que no fueran sobre pistoleras de cuero. O sea, no tiene sentido porque las armas de fuego eran bastante frágiles. Entonces el dibujo que enseñaba antes Rafa, que aparece
un soldado de cuera con las pistolas colgadas del protector del disparador, pues no tiene sentido, porque eso sí se estropea enseguida, ¿no? Entonces, hay gente que ha estado trabajando sobre este tema y piensa que llevaban pistoleras delante o detrás de la silla. Aquí en este dibujo llevan una en el cinturón. La cartuchera la llevaban también delante en el cinturón. Llevaban una escopeta. El término escopeta se usa para armas largas, pero pequeñas. Tened en cuenta que hablaréis, cuando leéis algo de esto, oiréis hablar de fusiles, de mosquetes, de escopetas, de carabinas. Entonces, sobre esa terminología también habría mucho que decir, pero no voy a parar ahora. Una cosa también muy frecuente, se ve en muchas ilustraciones, es que llevaban lo que llaman las chaparreras o mestizas, que eran unas protecciones de las piernas para evitar pues, los cactus, el monte bajo. Eran más frecuentes incluso que las botas. Y los caballos a veces también tenían protecciones de cuero. Lo que pasa es que todo esto va sumando peso al pobre caballo, con lo cual necesita caballos. Y resumiendo un poco, pues este es el equipamiento teórico de un soldado de cuera. Te toca. Me toca. Hablamos del vídeo de Jorge. Y de disparar poco. De amagar mucho, sí, y de disparar poco. Y con el paso de los años, que aquí donde nos veis ya hemos compartido bastantes sesiones de café, ya tenemos nuestro propio despacho allí en Pozuelo, que quedamos de vez en cuando, últimamente por mi culpa menos que anteriormente. Y además hemos cambiado del inicio, que yo era lo de dragones de cuera, soldados de cuera, porque la idea es que estos señores no pelearan a pie, peleaban a caballo. Otra cosa es que pudieran pelear a pie si no quedaba más remedio, pero no era tanto su función. Su función era más pelear a caballo con lanza. Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver los documentos del siglo XVIII, que no emplean la palabra dragones para esta gente, pero por su equipamiento sí que lo eran. Y podían combatir a pie o a caballo. Podían desmontar. Las veces que desmontaron, por eso Guillermo de Cura crea la tropa ligera. No, pero la tropa ligera lo que pasa es que... tenemos que hacer segunda parte. Como ven que los historiadores no están de acuerdo en este punto, daremos paso al historiador que sí sabe mucho, que es Jorge Luis García, y nosotros prometemos una segunda versión en la cual nos pondremos de acuerdo, después de haber tomado varios cafés, sobre si peleaban o no peleaban a pie, a caballo, con... Pero esto de no ponerse de acuerdo es bueno, porque pone de manifiesto que falta documentación. Es decir, que hay incluso documentos que dan informaciones contradictorias. Sí. Entonces, esto no es matemáticas, esto es historia hace 3 siglos. Y se puede, y además es que hay que interpretarla. Yo interpreto, tú interpretas, porque además, claro, aquello está redactado de otra manera. Y luego resulta que es que tenemos un libro precioso, estupendo, maravilloso y sensacional, que es Presidio, de Jorge Luis García Ruiz, que tiene una gran ventaja, y es que sobre todo se ha basado en fuentes primarias. Yo hice un articulito para Despertaferro. Alguna fuente primaria he tocado, pero lógicamente cuando preparas un artículo de revista, pues bueno, lo que tienes en casa, lo que has ido recopilando, si lo utilizas, pero básicamente todos sabemos que utilizas bibliografía ya publicada. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de libros? Que es justamente lo contrario, que son los libros que luego vas a tener que ir a consultar porque han sido ellos los que han consultado de verdad las fuentes primeras y la documentación original, que es lo que nos falta. Luego, ¿qué podríamos discutir con él? La interpretación que se hace de esa documentación. Pero lo original de este tipo de estudios es justamente eso, que por primera vez accedes a una serie de documentación que ningún historiador previamente ha tenido capacidad de consultarla y menos de publicarla. Y entonces nos ha enviado un precioso vídeo que pasaremos a mostraros. Este vídeo dura 20 minutos y es un montaje hecho a partir de conferencias suyas mucho más largas. El libro Presidio se ha dividido en aproximadamente unos 25 capítulos que nos están explicando por lo que es la conquista de Norteamérica por parte de los españoles, y en algunos casos pues no la conquista, sino el sufrimiento que se pasó allí, porque todo el mundo cree que esto fue un paseo victorioso y fue todo lo contrario. Y vemos ahí la primera definición que nos viene por el virrey duque de Albuquerque,
que nos dice, hay también otros presidios en lo más interior de las provincias de la Nueva Vizcaya, Nueva México, Coahuila y Nuevo Reino de León, en parajes confinantes de indios no reducidos, cuya barbaridad suele arrojarse a las poblaciones y hacer correrías en los caminos, de notable horror. Estos, aunque vulgarmente se nombran presidios, no lo son en lo formal, porque no son plazas, fortalezas ni castillos, sino una compañía de montados de número prefijo que están rancheados en aquel paraje con su capitán y oficiales. Y ellos tienen obligación de mantenerse con caballos, armas y municiones por el salario que cada año les está asignado, que en unas partes es algo más que en otras según las distancias. Entonces, lo que nos viene a decir aquí el virrey, en Norteamérica, los presidios es un grupo de soldados, es una unidad militar. Nunca fue un fuerte porque, como veis en estos mapitas que os pongo aquí, que son de época, de 1767, de varias ciudades, la que tenemos aquí abajo a la izquierda es San Juan Bautista del Río Grande del Norte, y como se ve no hay ningún fuerte, lo que hay es una población, un grupo de casas, que son las casas de los soldados, ¿no? Eran reclutados expresamente para ello. No eran soldados que viniesen de España, por supuesto, sino que se hacía una recluta entre las gentes de las proximidades y de la Nueva España. Y eran gente que tenía familia, porque realmente lo que iban a hacer era poblar el territorio. Entonces se les daba una formación y como soldados y se les mandaba allí a defender, pero sobre todo a poblar. Entonces lo que tenemos en todos los presidios son casas, son pueblos en los que alguna casa pues tiene una forma, estas casas en forma de L, por ejemplo, pues son el cuerpo de guardia, que, fíjate, pues tiene mucha similitud con lo que hoy conocemos como los cuartelillos de la Guardia Civil que puede haber en cualquier pueblo español, ¿no? La Guardia Civil, pues aunque no es directamente sucesora de los presidios, pero coincide con ellos en su función, que es mantener la paz y el orden en poblaciones del campo, ¿no? En poblaciones no urbanas, de fuera de las grandes ciudades. Me vais a perdonar porque a veces pues no encuentro las palabras exactas. Recordad que yo llevo 10 años viviendo aquí, rodeado de infieles anglosajones y tratando de poder explicar y de poder defenderme en un idioma que no era el mío hasta hace poquitos años. Entonces el inglés es casi como un cáncer porque se te va metiendo y hace que pierdas el vocabulario español. Vamos a ver. Lo que hace España es llevar España al otro lado. De la misma forma que lo que hizo Roma fue llevar Roma a todas partes donde estuvo, y entonces de ahí nos viene que los españoles seamos descendientes de los romanos, porque tenemos todo el funcionamiento romano, pues lo repetimos en España. Pues luego España hizo lo mismo con América. Entonces lo que trasladó a América pues fue las poblaciones, no físicamente, pero lo que es la gobernación y las leyes las traspasó a América. Entonces sí, cada pueblo que se fundaba o que se establecía contaba con su alcalde, con sus regidores, fiscal, alguacil. Entonces, con esa gente lo que te estoy definiendo pues es la corporación municipal, ¿no? Y el libro, como digo, pues es la narración usando documentos originales, es la narración de los propios personas que pasaron por ese territorio y que hicieron lo que hoy conocemos como América, ¿verdad? Entonces no es un copia y pega muy al uso de otros autores. No, yo no estoy relatando lo que cuentan otros autores. De hecho, no me interesaba mucho y no quería tener, a la hora de elaborar la narrativa de este libro, no quería tener contaminación de otros autores. La visión es personal. Yo quería explicar mi visión de todos estos hechos, que como digo, pues la tienes que refrendar no solo con documentos, sino también con la propia prueba sobre el territorio. Como veis, utilizo documentos originales que en muchas ocasiones pues no es que estuviesen ocultos, sino simplemente pues que a la gente no le había interesado este tema y no los habían sacado.
Entonces yo lo que he hecho pues ha sido sacarlos. Esto lo que vemos son 4 soldados presidiales, ¿verdad? Que como también digo muy claramente en este libro, pues no llevaban cuera, porque la gente que poco sabe, pues enseguida dice, mira, son dragones de cuera. No, pues ni los españoles tuvieron dragones, ni siempre llevaron cuera. La cuera, de hecho, se llevó hacia los últimos años y es algo que básicamente, pues ya voy a entrar a fondo con ello en el segundo volumen del libro, cuando se pueda publicar. Lo que llevaban hasta ese momento, pues eran cota de malla. Este es el camino que siguió Gaspar Castaño de Sosa remontando el río Pecos hasta el pueblo de Taos. El otro que tenemos por aquí pues es el que llevan mucha gente y que llevó después el mismo Juan de Oñate, que fue por el río Grande, mientras que los otros iban por el río Pecos. Estas son las fotos que yo vengo el otro día de hacer en el Paso, en mi viaje al Paso, y pues hay algunas cosas interesantes, como vais a ver ahora precisamente aquí. Este es el valle del río Pecos. El río Pecos es esto que se ve aquí abajito. Ese es, pues para los que somos de Madrid, es que poco más que el Manzanares, ¿eh? O sea, no pensemos que es mucho más. Por este valle es por donde fue subiendo la expedición de Gaspar de Castaño de Sosa, ¿no? Va siguiendo este río y no tiene más remedio que ir por él, pues porque como se ve es un valle practicable para pues los carros que ellos llevaban y las expediciones con multitud de ganados y tal, pero que te da una idea de lo difícil que tuvo que ser para esta gente, porque el río es salado, pues no había mucho ni de dónde beber ni de dónde comer, ¿no? Las cueras es, en teoría, está hecho una chaqueta con 7 capas de cuero de venado, que es este que se ve aquí, de cuero de venado, en las que se intercalaban capas de algodón. Y entonces, pues yo lo que he hecho ha sido una práctica de juntar las 7 capas de cuero de venado y ponerle 6 capas de algodón. Esto lo que sirve es para demostrar pues que realmente los documentos no siempre están acertados, ¿no? Porque el espesor de todo esto, por muy apretado que lo tenga, son 2 centímetros. Entonces es muy difícil, no ya el vestirla, sino el coser una chaqueta con 7 capas de cuero. Es prácticamente imposible. Entonces, algo mal está en el documento para que nos diga que las chaquetas de cuera eran de 7 capas de... Si miramos lo que es el grosor de 7 capas sin intercalado de algodón, nos vamos a 1 centímetro. Y eso, pues, para que veas cómo trabaja un arqueólogo, 8 milímetros, 64 centímetros tienen 7 capas de cuero de venado, puestas una sobre otra. Y las 7 más 6 de algodón tienen 19,41 milímetros, con lo cual ya es difícil coserlas, como imagínate vestirlas. En cada piel de estas, de ciervo, tiene un peso de 650 gramos. Cada capa son 4 pieles de ciervo. O sea, para cada capa había que matar, o pues ya se comían, pues evidentemente se aprovechaba el cuero. Cada cuero pesa 650 gramos, como digo, y si juntas 4, pues ya tenemos 6 por 4, 24, 25. Estamos hablando de 2,5 kilos cada capa de la cuera. Entonces ahora, si sigues al pie de la letra el documento, multiplica esa cantidad por 7. Como veis, pues en el libro se incluyen fotografías que yo he ido sacando de todos los viajes por aquí, por viajes de documentación. O sea, esto no es un libro que haya escrito una persona desde su casa en España, ¿no? Lo que se ha hecho pues es el volcar aquí 10 años de carrera y de investigación. Bueno, de carrera son más, son 20 años de carrera de historiador y 10 años de investigación sobre el terreno, pues viendo en primera persona la herencia que queda y cómo está representada. Lo que tenemos aquí pues es a un fraile que está enseñando a los indios cómo utilizar las nuevas técnicas de agricultura, como es la yunta de bueyes y el arado, ¿verdad?
Una representación muy interesante. Esto está en el sarcófago de Fray Junípero Serra. Lo que ocurre es que Fray Junípero Serra está enterrado en otra parte de la misión de San Carlos Borromeo, lo que es en la propia iglesia, y esto está fuera, ¿no? Entonces este es un sarcófago que se dedicó para él, pero que está vacío. Y pues este es el tipo de carros en los que se movían entonces las expediciones españolas, ¿no? Solía ser de un eje, 2 ruedas, y así es como, tú imagínate, pues recorrerte los miles de kilómetros para un lado y para otro que se recorrían las expediciones españolas, llevando este carro con un par de bueyes o con un par de mulas, y pues no fue nada sencillo. No fue nada sencillo. Y además defendiéndote de indios y de animales sobre el territorio. Como ves, hay un capítulo aquí dedicado a la conquista del Nuevo México, que es la que definitivamente hizo Juan de Oñate, aunque por allí, por el Nuevo México, pues ya estuvieron circulando varias expediciones, con lo cual tampoco Oñate hizo algo nuevo, sino lo que hizo fue rematar los intentos previos. Y entonces aquí se ve claramente, este es un mapita, una parte del mapa, que está en el Archivo General de Indias en Sevilla, como todo lo que se presenta en este libro, que, como veis, pues está referenciado. O sea, no solo está referenciado en la propia página, en la jornada de Oñate 1598, vista parcial del mapa, documento en el Archivo General de Indias en MP México 49, si uno se va al sistema Pares de archivos españoles en línea, pues con esta referencia llega a donde está el mapa, de la misma manera que lo he encontrado yo. Entonces, esto da credibilidad y sobre todo da honestidad. Es decir, bueno, y entonces yo me he ido a la ciudad del Paso, porque aprovecho los viajes que hago para un lado y otro para también documentar y sacar fotos y vídeos y unirlo todo. Así es como se investiga, más que leyendo libros de otros autores y luego haciendo plagios y copia y pega, ¿no? Entonces, aquí es otro ejemplo. Siempre se nos ha dicho, no, los indios no tenían perro, los españoles les llevaron el perro. Pues sí tenían perro. Y es que también hay que documentarse antes de hacer comentarios tan lapidarios, ¿no? Y tan infundados, pues hay que documentarse. Pero en el resto de América había perros que sí tenían pelo. Y los indios pues los utilizaban. Cuando ya no les valían, se los comían y ya está. Que ese es otro mito que hay que derribar, ¿no? Es que el indio está en comunión con los animales y vivían como si fuese la película Avatar, ¿no? Y los pedía perdón y pues para el indio todo es comida. Y entonces cuando algo ya no le sirve, se lo come. Y eso ha pasado siempre, es así. ¿Verdad? Con este tema de los animales, sobre todo, nos ha entrado una paranoia a gente que pretende saber de historia y está sacando este tema, que lo que te digo, que los indios son seres de luz y se comunicaban con los animales. Y los indios pues son pueblos que estaban muy atrasados, tanto tecnológicamente como socialmente, y utilizaban métodos de gente muy atrasada, ni más ni menos. ¿Qué haces? Porque yo, como arqueólogo, pues lo que tengo que hacer es comprobar que lo que está diciendo el documento es real y es cierto y es así. Porque si no, no me quedo a gusto, es que es obsesivo y la gente no lo entiende. Dice, este hombre, pues es que es una obsesión la que tienes de comprobar que lo que estás leyendo sea cierto. Eso te vale para luego tener un buen trabajo y no un copia y pega de otros autores. Porque además, si vas a copiar, pues hazlo bien, pero algunos son tan mediocres que ni bien, ni copiar saben. Paso del Río del Norte. Y dice, en 4 de mayo de 1598, Juan de Oñate, el adelantado capitán general, gobernador del Nuevo México, pasó por aquí, por este río. Como veis allí, esta Ciudad del Paso. A partir de aquí, el río hacia el norte va un poquito más encajonado y desde ahí hacia el sur, pues va más amplio y va haciendo meandros y es más complicado. ¿Por qué os digo esto? Pues es muy sencillo. Vamos a ir. Esas fotografías que os he estado enseñando es aquí, a la izquierda arriba, donde estoy pintando esto de rojo.
¿Vale? Entonces tienes que hacer un estudio, porque todo esto ahora mismo está ya absolutamente construido. Esto es Ciudad Juárez, como veis aquí, toda esta zona, y lo que está enfrente, al otro lado de la frontera, pues es El Paso. Está todo absolutamente construido, tanto que necesitaron cambiar el curso del río en algunos sitios. Hay un señor vendehumos que lo que está diciendo es que el primer Thanksgiving, la primera cena de Acción de Gracias, pues se dio aproximadamente, aquí está San Elizario, justo aquí, ¿verdad? Y entonces él dice que a espaldas de su casa, justo aquí es donde tuvo lugar la primera cena, el primer Thanksgiving de Juan de Oñate con los indios en 1598. Aquí justo es donde está San Elizario. Entonces te haces una medida desde aquí, vas sacando la medida y resulta que hay 20 y tantos kilómetros hasta llegar aquí. ¿Vale? 20 y tantos kilómetros pues son 5, en distancia son 5 leguas y media aproximadamente. Eso justo a espaldas de su casa está el tema. Pues este que seguro alguno le reconocerá, si os digo que es muy indio y muy bisnieto de un indio muy famoso, que no tiene ni idea de lo que habla, básicamente. Pues nos está vendiendo la moto que justo a espaldas de su casa estaba el lugar donde se hizo la cena, el primer Thanksgiving. Y lo que tenemos es que en esta zona de aquí, justo a esta zona, justo en esta zona blanca, hay una misión que se llama Misión de la Isleta. El diario de Juan de Oñate nos está diciendo claramente que se pusieron, aquí tuvieron una cena de Acción de Gracias. Y luego en 4 días después recorrieron a lo largo del río, que en aquel momento iba por esta zona, y entonces llegó hasta aquí y aquí hizo el paso del río del Norte. Desde aquí hasta aquí concuerda exactamente con el diario de Juan de Oñate de recorrer 2 leguas y media, que son aproximadamente, pues estamos hablando de unos entre 13 y 15 kilómetros. Pero en cambio tenemos a un señor, pues que hoy que se quiere hacer historiador, pero no sabe por dónde le viene el viento, y entonces nos dice que en realidad fueron 4 leguas hasta la parte de atrás de su casa. Pero es que, claro, los diarios no mienten, y aparte hoy en día, pues aquí está la Misión de la Isleta. En la Misión de la Isleta es un lugar muy apropiado para establecerse, porque en ese momento había un meandro del río que llegaba muy cerquita de donde hoy está la Misión de la Isleta, y además son terrenos muy apropiados. En cambio, por San Elizario, el río iba más apartado, ¿vale? Donde hemos estado, la zona de atravesar es aquí, y aquí es donde está, como os he dicho, aquí es donde está la Misión de la Isleta. Desde aquí, yendo por los márgenes del río hasta esta zona, hay exactamente lo que dice el diario de Juan de Oñate. 2 millas y media que recorrieron en 4 días y al final atravesaron aquí el río del Norte, porque aquí es donde os he enseñado que lo que había es una laja que hacía que la profundidad del río fuese solo de 1 metro de altura, y por ahí se pudiesen atravesar el río. Entonces este es el problema que tengo yo, que soy obsesivo, y entonces me tengo que ir al sitio a comprobar, a hacerme una idea, o tener un visual de lo que me están explicando en ese documento. No me basta solo con creerme el documento. Fíjate que ya es importante, no es hablar de oídas, no es copiar a otros autores, es leer el documento, que es la prueba que tienes más fuerte, y además ir al terreno a comprobar que el documento no se equivoca y que realmente es de lo que se trata. Para mí es interesante es agarrar el documento, irme al sitio, recrearlo, disfrutar de lo que están diciendo esas gentes que vivieron hace 300 o 400 años o 500. Les decimos, bueno, pues aquí pasó esto, allí estaba colocado lo otro. Así es como funciono yo, y eso es lo que estoy compartiendo con vosotros pues en mi trabajo y lo que vais a encontrar en Presidio. Quería comentaros, ya que también tienen aportada a un soldado de Cuera, en la Asociación Héroes de Cavite hemos hecho pues
un informe, una revista monográfica, donde intentamos dar una visión global de la historia compartida entre Estados Unidos y España. ¿Por qué? Porque la gente que es aficionada a la historia, pues posiblemente, bueno, ahora seguro que sabe Los soldados de Cuera, y lo que seguro que sabe es pues, de Bernardo de Gálvez y la contribución de España a la independencia de los Estados Unidos. Pero la historia compartida fue mucho más rica, mucho más densa, es decir, hubo exploraciones, hubo fundación de ciudades, hubo conflictos militares, pero también hubo civilización de nativos. En fin, hoy en día te encuentras pues, lugares que tienen su origen en la presencia española, caminos reales, en fin, hay, digamos, una historia razonablemente amplia y poco conocida que hemos intentado concentrar aquí. Es algo absolutamente divulgativo y muy conciso. Está orientado a que le interese el tema, que pueda ampliar. Es decir, bueno, yo de este tema no sabía o me interesa y quiero ir a otro sitio a ampliar. Pero aquí tiene casi como una especie de índice. Es bilingüe. O sea, que si queréis practicar inglés o conocéis algún inglés que quiera practicar español, pues aquí puede hacerlo. Está ilustrada por artistas de primer nivel. O sea, tenemos desde Augusto Ferrer Dalmau hasta ilustradores americanos como Bill Singleton o como Wood Brasheau, nos ha permitido usar sus imágenes. Y lo mejor de todo es que se puede descargar gratuitamente desde nuestra página web, desde héroesdecavite.es. Hemos impreso, necesitábamos para unas jornadas que hacemos todos los años en Cartagena, necesitábamos ejemplares en papel, y entonces pues hoy he traído unos cuantos, si alguno quiere conseguirlo. Como yo digo, somos una asociación sin ánimo de lucro, no vendemos, entonces pues aceptamos donaciones de 3 euros para arriba, que es lo que nos costó imprimirla. Como dato concreto no, pero es como lo de las grandes batallas campales a lo largo de la historia que se cuentan con los dedos de una mano con respecto a multitud de escaramuzas y demás. Luego otra cosa es, que me corrija Paco si no, cuando se daba alarma de que había un contingente de indios hostiles, entre que los soldados de Cuera podían ponerse en marcha con toda la impedimenta que llevaban detrás, pasaba un rato, y que luego su velocidad de avance era mucho menor, además de toda la polvareda que levantaba todo el ganado que llevaban con ellos. Entonces yo me permito pensar, que no asegurar, que lo que es el combate y carga a lanza tendida debió contarse con los dedos de una mano a lo largo de 2 o 3 siglos. Pues yo no estoy del todo de acuerdo. No, el tema es un poco, yo voy en la línea de lo que decía Jorge en su... Vamos a ver, aquí para tener una opinión, que puede ser cierta o equivocada, porque es que ya veis que hay cantidad de gaps, de huecos, que no están claramente cubiertos. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, hay 2 documentos básicos que son muy importantes porque da mucha información, que son el Reglamento de Presidios de 1729 y el Reglamento de Presidios de 1772. Bien, pues el Reglamento de Presidios del 29 dice claramente que lo que se usaba era la lanza. O sea, que era el arma en las cargas. Luego, en el reglamento, el posterior reglamento del 72, hay unos documentos, que esos los he sacado del archivo de Simancas, ¿no? Del de Indias, donde hablaban precisamente de cómo actuar en una carga. Y entonces decía claramente que las armas de fuego no las usaran. ¿Por qué? Porque tú ibas con la lanza, que también imaginaros en un caballo, con la larga, las riendas, la lanza que tiene que tener, por supuesto, tiene que tener el fiador de lanza y algún tipo de portalanzas para sujetarla, y luego el arma. Entonces, lo que tenía tendencia a hacer es cogían, disparaban la escopeta o la carabina, la soltaban porque iba atada y entonces cogían la lanza. Bueno, pues un documento de Pedro de Nava, que fue uno de los mejores comandantes generales de las provincias internas, el jefe militar de estas provincias del norte de México, decían que se dejaran de historias, que fueran directamente con la lanza. Jorge, por ejemplo, defiende que el uso de la escopeta era, disuasorio, es decir, yo te apunto, de amagar, exactamente, esa es la palabra, yo te apunto, como te acerques te pego un tiro. Y eso de alguna forma, ¿por qué? Porque el alcance
y el daño que hacía una arma de fuego era mayor que el que hacía una flecha. Con lo cual, lo que se cree es que apoyaban en la propia adarga la escopeta, que para eso tiene esa forma como de riñón, y si la usaban, en vez de la lanza, disparaban rápidamente, se retiraban. Y entonces eran esos indios auxiliares los que ocupaban su lugar para que los enemigos, los apaches o quien fuera, no se... Pero como veis, un poco volvemos a lo que decíamos antes, de que es muy difícil saber exactamente cómo actuaban siempre, porque hay muchos huecos en la documentación. Y eso que al final del siglo XVIII, ya digo, documentaciones de Bernardo de Galve, de Pedro de Nava, incluso de Jacobo de Urrutia. Y es mucho más completa. O sea, es más completa, pero aún así no está clara. Por ejemplo, las lanzas. ¿Tú has visto algún solo dibujo de lanzas, de ilustraciones de documentación que tengan un relatón las lanzas? En documentación ni una. O sea, son cosas que... En reproducciones sí, o sea, empezando por la de la expedición de Villasur. Pero eso es todo reproducción, digamos, un poco también a posteriori de oídas. Es como imaginarnos... Velázquez no estuvo en la rendición de Breda, luego todo lo que pinta y dibuja en el fondo es de oídas, no es de primera mano. Lo podría encontrar si efectivamente en un reglamento me viene exactamente cómo tiene que ser o la espada o cualquier otra equipación, y en este caso ninguno de los reglamentos. O sea, solamente es una explicación, pero no viene acompañado de dibujo ninguno. Lo que sí recuerdo haber leído, y eso sí, es cuando vas a realizar el ataque sobre una ranchería y has cogido a los indios en ese momento que no saben que tienes la presencia española de los soldados de Cuera. Entonces sí es una carga en toda regla. Entonces sí que no me ando pero en una persecución o una especie de como de pequeña batalla campal me permito dudarlo. Cuando les sorprendes, sí, porque entonces, claro, el impacto que tienes es descomunal. De época romana tienes también lo mismo. Es decir, mientras que en la frontera en Europa, en Germania, podía apoyar dos líneas de fortificación en los dos grandes ríos, en el Rin y el Danubio, y solamente tengo que cubrir un trocito entre los dos. Luego resulta que lo que se ha encontrado cuando me voy hacia la zona de Jordania e Irak es más parecido a esto. Se pensaba que en un principio eran también, o sea, porque un historiador romano está pensando en, pues bueno, si en Germania es así, pues si me voy a la zona de Oriente Medio será parecido, y resulta que no, que era un poco más esa fortificación cuidando las principales líneas comerciales, pero no tratando de establecer verdaderamente una línea de defensa de a partir de aquí están los romanos, a partir de allí están el resto. Los españoles un poco al principio lo mismo, camino real de tierra adentro. Lo primero lo que se desarrollan son casas fuertes, que es una tradición española muy típica, es decir, una casa de piedra con barrote, pero el barrote no es tanto para que los de dentro no salgan, sino que los de fuera no entren. Y entonces la idea es que me puedo refugiar en esta finca, o en este cortijo, me puedo refugiar en una zona que es de casa fuerte. ¿Vale? Eso sí lo hemos visto en un montón de películas de indios y vaqueros, donde al final la familia se mete dentro de la casa y echa todos los postigos para tratar de defenderse. Cuando vamos ya hacia el norte, los primeros presidios que eran de 1560, 70, entonces ya sí, comienzan un poco con esa idea de, más o menos, pues bueno, pues debe tener una muralla, una torre de vigía, aprovechar para poner las casas y la iglesia, que formen parte también de las dos tapias principales, pero lo de siempre, se hace más o menos lo que se puede. Y luego hacia el norte, yo pienso que es una evolución aprovechando lo que hay o las circunstancias. Habrá presidios que tienen más necesidad de fortificarse y otros presidios que no tienen tanta, porque los ataques directamente sobre presidios se cuentan también con los dedos de una mano, y son sobre todo intentos de golpes de mano de pillar a la guarnición desprevenida. Había uno, era el de
Ay, se me ha olvidado. ¿El de Tubac? El de Tubac. El de Tubac que pillan a uno y se pasa todo el ataque subido a un árbol. Ah, no es el Tucson. El de Tucson, el de Tucson. El de Tucson, que llegan los indios, dan un golpe de mano, aprovechando que toda la población está en sus labores habituales, y hay uno de los soldados de cura que le pillan justamente colectando no sé qué cosa subido a un árbol, y se tira toda la batalla subido al árbol. Entonces cuando termina la batalla baja y dice, ¿tú dónde has estado? Yo, es que a mí me han pillado subido al árbol, y entonces, pues lógicamente, pues he preferido no bajar. ¿Vale? Entonces esa forma es... Te adaptas verdaderamente al terreno. Luego sí, los reglamentos y demás intentan que sea una línea verdadera sobre un paralelo determinado para hacer una separación, pero como explica Paco, si yo pongo, y tú lo has hecho chiquitito en modelo España, o sea, pero debes haber puesto, si yo pongo un puesto fortificado en La Coruña y otro en Barcelona, es bastante fácil que si tengo que llevar los suministros desde Marrakech, pues entonces la capacidad que tienes de cruzar la frontera es enorme. Entonces hay ataques cada 2 puntas. Es que incluso las tácticas defensivas españolas variaron con los años. Por ejemplo, cuando se crearon los primeros presidios, lo que se hacía es proteger las vías de comunicación, lo que se llama una estrategia lineal. Se estaba orientado no a controlar territorio, sino a permitir pues que tanto los suministros como los cargamentos de plata que venían de las minas que pudieran pasar, ¿no? Luego, a medida que la colonización española se fue extendiendo hacia el norte y viendo lo peligrosos que eran aquellos terrenos, lo que pasaba es que un presidio lo que hacía es protegía un área de influencia, es decir, la misión que había cerca, los ranchos, las minas, las haciendas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese funcionamiento en zonas de influencia tenía un problema, que es que entre zonas de influencia y zonas de influencia por ahí pasaba de todo, ¿no? Entonces, por eso en 1772 lo que se dijo es, no, vamos a hacer una línea de presidios para proteger los puntos más importantes de penetración de los indios y establecer patrullas que estuvieran continuamente de un presidio a la mitad de la distancia del otro, ¿no? Claro, estamos hablando de 160 kilómetros de distancia media entre presidios, con lo cual, pues bueno, sí, había ciertos presidios que estaban muy bien colocados y funcionaban, pero al final tampoco. Entonces, ese tercer sistema de una línea de presidios, el que fue el primer comandante general de las provincias internas, Teodoro de Croix, lo que dijo es, no, vamos a montar una red defensiva. Mantenemos la línea de presidios y detrás vamos a poner poblaciones con sus milicias y lo que llamaban compañías volantes, que eran compañías de soldados presidiales, pero que estaban orientadas a irse a donde hiciera falta. Entonces, ese cuarto sistema, una red defensiva, ya funcionó bastante mejor. Pero vamos, lo que dice Rafa, que habéis visto que en función de la época, en función del lugar, pues las condiciones cambiaban muchísimo. Hola. ¿Hasta dónde llegaron de forma efectiva? ¿Qué terreno cubrieron con mayor seguridad? Porque habría zonas que ya se le escapaban y... Podríamos decir California, Santa Fe, Texas. Eso es mucho terreno. Sí, pero... Sí es mucho terreno, pero es como dice Paco, es con mucho hueco interior y con mucha población. Porque es que luego, más allá, sobre el papel, España llegó a poseer todas las grandes planicies hasta la frontera con Canadá, pero lógicamente de Albuquerque al norte prácticamente no había absolutamente ningún puesto fortificado. Estaba el de la línea del Mississippi, pero de ese además casi lo heredamos de los franceses cuando nos cambiamos Luisiana, y sí, llegamos hasta San Luis. O sea, que sí llegamos hasta Canadá, pero claro, San Luis porque fue fundación francesa. Y llegamos hasta Alaska. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a su vez los rusos venían costeando en dirección sur, pero hay un salto enorme entre el norte de California, entre California y Alaska. Creo que no tenemos ningún asentamiento. Había uno en Nootka, en la isla de Nootka, al sur de Vancouver. Y estamos ya casi en frontera con Canadá. En este tipo de cosas es que, vamos a ver, hay que ser un poco, entre comillas, frío, ¿no?
O sea, dominios del rey de España. Entonces te colocan ahí todo Estados Unidos, te colocan Alaska, Canadá, o sea, todo el sur, en fin, el norte de México, bien. Es cierto que hubo presencia española, pero los españoles, iba a decir los hispanos en general, tuvieron siempre un problema, que es que eran muy pocos. O sea, por ejemplo, se trajeron inmigrantes canarios a San Antonio para intentar colonizar un poco aquello, mejor, ¿no? Se trajeron 16 familias, se trajeron 50 y tantas personas. ¿Eso qué hace? Que sí, que la presencia española estaba en muchos sitios, pero el control del territorio era realmente limitado. En California España tuvo mucha influencia, pero realmente se ocupaba la costa. O sea, desde San Francisco hasta San Diego, casi en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Toda la costa americana hasta Alaska. Pasaron un montón de expediciones españolas, de cartografía, de reconocimiento, de vigilancia, pero realmente, ¿cuántos puestos hubo? Pues importantes uno, Nootka, estuvo unos pocos años. ¿Sabes? Texas, pues sí, hubo presencia española en el sur de Texas. Arizona, lo mismo. Nuevo México, ahí hubo más presencia. Pero, como dice Rafa, es que había unos huecos tan grandes ante tan escasa población que fueron zonas realmente nunca controladas del todo. Gracias. Era la misma pregunta, prácticamente, o sea que como nos ha respondido. Lo único hacer una anotación. ¿Y por qué los españoles no tenían más población frente a otros imperios? Porque estábamos en un ciclo demográfico antiguo. Los otros es que llegaron en el ciclo demográfico moderno, cuando en el siglo finales del XVIII y sobre todo en el XIX sobraban europeos a punta pala. Y entonces se pudieron colocar en otros lugares, ¿vale? El imperio español, hispano, si contamos el imperio en sí, yo creo que quitados los chinos era el más poblado del mundo. Ahora, si lo que queremos contar es españoles con respecto a franceses, había más franceses que personas viviendo en lo que hoy en día sería España península ibérica, ¿vale? Y aún así estás hablando de no sé, La península ibérica, ni 100 millones de habitantes. creo que bastantes menos. O sea, tirando por la alto, ni 100 millones de habitantes. O sea, 100 millones de habitantes, o sea, es casi como si coges un poquito más de la población de Alemania y la distribuyes por todo el continente americano de norte a sur. Y encima le tienes que poner toda España. Entonces, pero no es una falta de población, porque España tuviera falta de población hasta el siglo XVIII y otras naciones les sobrase la población, sino que sencillamente en toda Europa y literalmente en todo el mundo la población era muy escasa. Entonces, ¿por qué hay tanta población o por qué en Estados Unidos se desarrolla tantísimo en ese cambio del 19 y no lo hizo el Imperio Español antes? Pues porque precisamente el exceso de población europea donde se traslada muy bien es a Estados Unidos y de repente tienes eso, un exceso de población que te permite, pero ojo, te permite a lo largo de casi un siglo. O sea, que tampoco es que te permite que de repente Estados Unidos se independiza y 2 semanas después los tienes allí ya en California y en el estado de Washington, sino que vas a tardar mucho tiempo y les va a pasar lo mismo. Van a tener mucha línea, sobre todo mucha línea férrea, y van a tener grandísimos huecos, sobre todo en la zona central. Es de las dos costas. Última pregunta. ¿Alguien quiere realizar la última pregunta? Estáis a tiempo. Si no, Paco y yo tendremos que quedar para ponernos de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con José Luis en que amagaban y la carga de menos, pero si no, no pasa nada. En otra ocasión nos juntaremos para hacer la segunda versión de Soldados de Cuera, a lanza o a carabina. Vamos a ver, los comanches se apoderaron de las grandes llanuras, fueron realmente el pueblo predominante en ellas. De hecho, hay un historiador finlandés que tiene un nombre muy raro, un libro muy famoso que se llama El Imperio Comanche. Y entonces, pues realmente tuvieron una importancia enorme. De hecho, los comanches echaron a los apaches hacia el sur. O sea, es una de las razones por las cuales los apaches causaron tantísimos daños y tantísimas muertes, ¿no? Porque estaban prácticamente metidos en zona española y ahí depredaban, ¿no?
Entonces los comanches tenían fama de ser pues muy salvajes, muy agresivos, y además, por lo que yo he estado viendo, los comanches atacaban en grupos mucho más grandes. Es decir, llegaban y atacaban una población, no sé, intentaban arrasarla, o un rancho grande. No era como los apaches, que las más de las veces lo que hacían era intentar robar caballos, a lo mejor causaban unas muertes y salían marchando. No, los comanches, hubo que fortificar poblaciones precisamente para defenderse de los comanches. O sea, leía precisamente en la revista esta que habéis sacado, hay dos artículos que hablan como, por ejemplo, Taos, la población más al norte, que era un pueblo de indios, fue necesario fortificarla para defenderse de los comanches, y además que funcionó muy bien. Pero vamos, sí, los comanches fueron los que terminaron, además mantuvieron hasta bien avanzado el siglo XIX, mantuvieron su independencia y su poder en las grandes llanuras. Pues lo dicho, el próximo día nos juntaremos para hacer un duelo a carabina o a lanza.